Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Como les decía Magda recién, mi nombre es Laura. Estoy dentro de la Dirección de Epidemiología llevando adelante la vigilancia de viruela símica. Así que la idea de hoy, por lo menos en este primer encuentro, es actualizar algunas definiciones y acercarles un poco para que tengan conocimiento en qué situación nos encontramos en este momento en términos de infección, ya sea a nivel internacional, nacional y provincial. Les recordamos que está disponible el material de referencia y de manual de normas y procedimiento para todos los eventos de notificación obligatoria, pero les recordamos que con respecto a la vez anterior que se hizo la mesa y les compartimos el QR cambió, se volvió a modificar, así que el link es el mismo, pero el QR este es nuevo, así que después cuando les compartamos la presentación van a poder acceder ya con el QR funcionando nuevamente. Usen el de esta nueva presentación. Ahora sí, perdón, pasamos a viruela símica. Bien, acá en este mapa creo que un poco el mapa habla por sí mismo y ahí rápidamente se puede identificar cómo está la situación de viruela en términos de casos confirmados al día de hoy. La mayoría de los países ya reporta casos. En este momento en el mundo existen 31.800 casos confirmados. Hay 31.425 de esos total de confirmados que corresponden a países que históricamente no han notificado casos de viruela símica perdón, y el resto, los 375, en países que sí presentan casos de viruela símica. Esta es un poco darles a conocer la situación en los países de la región de las Américas, más que nada porque suelen ser los destinos que los habitantes de nuestro país en general, exceptuando los europeos, utilizan como destinos de viaje y en este momento en nuestra región América del Norte es el que presenta el mayor número de casos confirmados, donde los Estados Unidos es que se lleva gran parte de ese porcentaje. Luego seguido por Brasil en América del Sur y ya en la América Central es donde el menor número de casos se ha registrado. Estos son todos datos al día de hoy. Claramente esto con el correr del tiempo es probable que se modifique. Esto es la situación que tenemos un poco en nuestro país. También son datos entre el día de ayer a última hora y el comienzo de esta mañana, donde la ciudad de Buenos Aires tiene en este momento 32 casos confirmados. Nosotros como provincia tenemos un total de 11, seguido de Córdoba con 5, Mendoza con 1 y Santa Fe con 2. 51 representa el total de casos que en este momento tenemos en el país confirmados para viruela símica. Nos seguimos manteniendo en una lógica muy similar a como se presentó en nuestro país la enfermedad y seguimos confirmando casos por ahora y de momento solamente dentro del sexo masculino. El 62% de los casos que nosotros tenemos reportados como confirmados a nivel país, la mayoría comentó en los interrogatorios que contaba con un antecedente de haber realizado un viaje a países donde se estaban registrando casos y en estos momentos no hemos reportado casos graves ni fallecidos de la enfermedad en el país. Solamente hemos tenido hospitalizaciones en algunos de los casos, pero no estaban referidas a la gravedad, sino más que nada en poder dar un tratamiento y reducir el dolor que las lesiones les implicaban. Y ahora sí, ya concentrándonos un poco más en la provincia de Buenos Aires, esta es nuestra situación al día de hoy. Como les comentaba, nosotros tenemos en este momento 11 casos confirmados.
Al igual que digamos que el nivel nacional, nuestra tendencia es la misma, son todos en varones, varones jóvenes, tenemos un promedio de edad de 35 años. En la mayoría de ellos tienen como antecedente otra infección, en algunos casos controlada y en otros no tan atendida, donde en la mayoría de esos casos estamos hablando de que también tienen el antecedente de ser VIH. Al día de hoy no hemos reportado situaciones que nos hagan pensar que tenemos casos secundarios en la provincia de Buenos Aires, pero como les decía, esto ya empezó a cobrar su dinamismo y seguramente de acá a un tiempo esas situaciones se nos empiecen a presentar. Sí, a nivel país contarles, perdón, que se han reportado situaciones donde ya se han identificado casos secundarios. Ahora sí, para repasar más que nada y meternos en cuestiones más operativas, no tanto propio de la vigilancia de la enfermedad, recordarles, porque como bien les decía Magda, ya está la última guía disponible a la que pueden acceder, pero sí me parece bastante interesante volver a refrescar y a mencionar algunos conceptos, o por lo menos los más importantes que en la guía van a encontrar. Como conceptos claves, nosotros hicimos una selección, seguramente para ustedes algo clave también pueda consistir en otra cosa, así que en el momento de las preguntas claramente pueden ponerlo de manifiesto. Em, mm, Recordarles que el periodo de incubación para esta enfermedad es el que va desde el momento del contacto, desde el momento de la exposición, hasta la aparición de síntomas. Lo que tenemos definido hasta ahora en términos de tiempo es que ese periodo de incubación dura entre 4 y 21 días, ¿no? A partir del contacto. El periodo de transmisibilidad se inicia desde el momento de la aparición de síntomas hasta que se caen las costras de todas las lesiones que se ocasionan al momento de enfermar. Y el periodo de inmunidad, por último, en estos momentos es algo que está en estudio porque no hay mucha certeza respecto de cuánta inmunidad puede generar haber contraído la infección. Eso como un destaque y como algo en lo que se está trabajando y esperemos en algún momento tener un poco más de certeza al respecto. Recordarles también que la vía principal de transmisión es de persona a persona por contacto directo con lesión cutánea o con las mucosas. Y en un segundo lugar aparece contacto directo con objetos o material contaminado, lo mismo que las secreciones, entrar en contacto con secreciones de la vía respiratoria. Tratamiento, decirles que en este momento es un tratamiento sintomático y de sostén, como les contaba hoy. Algunos de los pacientes pueden llevarlo adelante en su domicilio y otros requieren de hacer una consulta y por ahí permanecer algunos días hospitalizados para poder cumplir con el tratamiento, no tanto por su gravedad. Esto sí es bien importante porque hubo en el último tiempo algunas redefiniciones respecto de la idea o la definición de caso sospechoso con la cual manejarnos. Esta es la última propuesta, también la van a encontrar en la guía. Y en esta ocasión lo que se propuso, lo que está propuesto, y a la cual la provincia también adhirió, es que nosotros vamos a sospechar de un caso en 3 situaciones distintas. La primera situación es cuando tengamos un exantema característico o proctitis más un antecedente epidemiológico. Ese antecedente epidemiológico puede ser un contacto físico con un caso sospechoso o confirmado, un contacto con materiales u objetos contaminados, un contacto estrecho sin protección respiratoria o haber mantenido relaciones sexuales con una o más personas. Siempre que nos encontremos ante esa situación, debemos sospecharlo. La otra situación posible donde nosotros podemos llegar a sospechar la enfermedad es
cuando tenemos un contacto estrecho con un caso confirmado y una aparición de síntomas prodrómicos. Bien, los que refieren a fiebre de inicio súbito, linfoadenopatías, astenia, cefalea, mialgia y dolor lumbar. Es decir, es un contacto estrecho con un caso confirmado más la aparición de los síntomas inespecíficos o prodrómicos. Otra situación en la cual nosotros podemos sospechar una viruela símica es cuando tenemos un exantema característico y al entrevistar a la persona no podemos identificar ningún antecedente epidemiológico. El exantema característico nos habilita a sospechar de la enfermedad. No necesitamos más nada en ese sentido. Por último, recordarles también cuándo es el momento de toma de muestras, por lo menos lo que está previsto para este momento y lo que fue comunicado, es que nosotros siempre vamos a tomar muestra de lesiones. Por lo tanto, también tenemos, a partir de cada definición de caso, un momento en el que podemos hacer la toma de muestra. En la situación 1, como decíamos, que tenemos exantema característico o proctitis más un antecedente epidemiológico, siempre tomamos muestra. Por lo menos por ahora vamos a tomar muestra. En la situación 2, cuando teníamos un contacto estrecho con caso confirmado y la aparición de síntomas prodrómicos, solo vamos a tomar muestra si se desarrolla una lesión. Bien, en caso de que no se desarrolle una lesión, lo que vamos a hacer es indicar aislamiento y seguimiento hasta que se cumplan los 21 días del periodo de incubación. Y en la situación 3, cuando teníamos un exantema característico sin antecedente epidemiológico, como ya tenemos la lesión, tomamos muestra. Esta tiene mucho más que ver con cuáles son las medidas a adoptar, las medidas que no tienen que ver tanto con las muestras de laboratorio, sino las pautas a seguir. Y esto también de momento es como se los vamos a mencionar ahora, y es que solo vamos a indicar aislamiento ante los casos confirmados, mientras que vamos a hacer un seguimiento, un automonitoreo de síntomas entre los contactos estrechos. Ahora bien, si el contacto de estrecho inicia síntomas, ahí ya no estamos más ante un contacto estrecho, sino que es una persona que fue contacto estrecho e inició síntomas. Por lo tanto, ya tenemos que ahí indicar un aislamiento y seguirlo hasta cumplir los 21 días. Además, si ese contacto estrecho inició síntomas, lo que se está recomendando, y les pido por favor que también lo hagan, es que si se trata de una persona que mantiene contacto con personas gestantes, con algún inmunosuprimido o con niños, indicarle el aislamiento. Son las dos situaciones ante las cuales los contactos estrechos vamos a hacer indicación de aislamiento, si no solo lo reservamos para casos confirmados. Ahora sigue Mara. Acá voy a agregar yo porque ya es con lo que tiene que ver con la notificación, les dejamos a disposición el instrumento de recolección de los datos que se actualizó ayer, la ficha epidemiológica, así que pueden entrar al link y acceder y descargar la ficha nueva. Y con respecto a la modalidad de vigilancia, es nominal e inmediata dentro de las 24 horas, ante todo caso sospechoso, no hay que esperar la confirmación para notificar em, nominalmente el caso. Lo pueden encontrar en dos grupos de eventos en el SNBS de acuerdo a los permisos que ustedes tengan para sus usuarios. Lo pueden encontrar dentro de viruela como viruela símica y lo pueden encontrar como otros eventos de importancia para la salud pública como viruela símica también. Se puede notificar en cualquiera de los dos. Y también les dejo a disposición esta filmina, que es algo que queríamos recalcar, la importancia de notificar en SNBS los antecedentes epidemiológicos de interés. Esto que les dejo es el listado de posibilidades que tienen para elegir. Es muy importante que las indiquen en la epidemiología. Esto lo vamos a recalcar porque es muy importante para nosotros que figure
Y importante también saber que pueden poner más de una de estas opciones, o sea, eligen del listado una de las opciones, envían datos y si la persona cumple con más de una de estas opciones, pueden también indicarlo, o sea, cargan una de las opciones, lo guardan y hacen en el clic en el botón agregar, eligen otra opción y lo vuelven a agregar y eso hace que se acumulen los antecedentes epidemiológicos de interés. Si me permiten solamente hacer un subrayado en respecto de este punto, como les decía Magda, ustedes cuando se encuentren con el registro de un cargo, de un caso, perdón, esta es la pantalla que van a visualizar y para nosotros es muy importante todos los detalles que ustedes puedan levantar de la entrevista y la investigación epidemiológica. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos acercándonos a una enfermedad que nunca tuvimos, que se está comportando de una determinada manera y necesitamos conocerla en sus momentos de viraje. Sabemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Por ahora está siendo muy preponderante en una población determinada, con algunas actividades muy también propias de un tipo de vinculación, pero sabemos que eso de un momento a otro puede cambiar. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de conocer respecto a esos cambios es cuando ustedes nos lo informan. Y el lugar donde hacerlo, más allá de los mensajes que envían por mail, por WhatsApp, y etcétera, etcétera, es dejarlos registrados también en el sistema. Para eso está la solapa de epidemiología, para que nos digan si es una persona que mantuvo o no relaciones sexuales, si mantuvo con personas del mismo sexo, de otro sexo, si se trata de una madre, si se trata de un niño, si viajó, si no viajó, etcétera, etcétera, porque eso va, esa información que ustedes nos pueden aportar desde la epidemiología de la enfermedad es lo que va a ir haciendo que las definiciones o las medidas vayan cambiando o permanezcan como están. Por eso les pedimos, por favor, si lo pueden hacer en esa solapa. Vimos que más de uno lo hizo mediante la solapa de observaciones, pero en el general. Y eso por ahí después a nosotros nos dificulta porque cuando se hace un registro voluminoso de casos, ingresar uno por uno y leer las observaciones es mucho más complejo que si nosotros directamente entramos a una solapa y vemos qué es lo que ustedes nos están informando. Así que si empezamos a tomar eso como práctica, se lo vamos a agradecer un montón y nos va a servir mucho más para tomar decisiones. Es decir, lo que no está cargado en el campo indicado no es analizable a nivel macro. Y eso es, en este caso, especialmente que necesitamos monitorear de forma constante el comportamiento de esta enfermedad para evaluar cualquier cambio de comportamiento, es muy importante no perder tiempo rescatando datos de las observaciones cuando hay un campo donde esto se puede indicar. Cualquier dificultad nos avisan, pueden contactarse con los referentes de epidemiología regionales y los ayudamos a que puedan cargar toda la información de interés en los campos correspondientes. Vamos a pasar acá al material de referencia específico, que es este que mencionaba Lau, que este es el último que también fue actualizado recientemente, que es el Manual para la Vigilancia Epidemiológica y Control de la Viruela Símica en Argentina. Está acá a disposición el link, esto se lo vamos a compartir esta presentación dentro de un ratito. Cualquier duda que tengan, está en el manual, está bastante completo, está completo la parte de notificación de cómo se debe notificar, de cuáles las definiciones de caso, la conducta a seguir en cada caso, así que recomendamos tenerlo como material de referencia porque aparte es oficial